Estamos hoy en el capítulo 35, Bezrat Hashem, esperemos 35 y 36. Pero no quiero dejar pasar que también hay relación con lo que vamos a estudiar con la fiesta que estamos viviendo de Hanukkah. Que es interesante que Hanukkah, a diferencia de todas las fiestas, inclusive Kippur, víspera de Kippur hay seudá, o sea, hay comida. Acabando Kippur hay comida. Purim, hay una mitzvah de hacer una seudá. Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, Shavuot, todas las festividades viene junto una obligación de hacer una comida familiar, reunirse y festejar. Y en Hanukkah, interesante, no. En Hanukkah no hay la obligación de comer. Acostumbran a hacer alguna fiesta, reunión, pero como tal, la halajá no obliga a hacer ninguna seudá. Hay algo interesante que sucede en Hanukkah, que a diferencia de Purim, por ejemplo, que tristemente se vivió una situación similar en la cual, hablo en este momento de Purim, querían aniquilar al Yehudí, leashmid, laarog, leabed et kol haYehudim, a todos, sin distinción, sin diferencia, no importa si es religioso, si no es religioso, a todos los Yehudim querían exterminarlo alenu. Como Hitler, eso que fue lo que pasó en Alemania, lo alenu. En Hanukkah, a diferencia, en Hanukkah no querían matar a nadie. No había ese decreto. Lo único que obligaban era ¿qué? Acepta nuestra ideología y deja tu religión. Como vemos en el Ana Nisim, ¿sí? Como dice Beyemem Atatia ben Yohanan Kohen Gadol Hashmonai, que Sheamda Malchut Yavan Harsha'a Alameja Israel, cuando vino ese reinado de Grecia. Digo, interesante que el reinado de Grecia se escribe con Yud, luego Vav y luego Nun Sofit. Digo, es una cosa interesante, va para abajo. Primero hay una Yud, luego va así y luego va así. Quiere decir que fue bajando hasta que se perdió. ¿Sí me explico? O sea, empezó muy arriba, luego la Vav empezó a enseñar que empezó a caer, hasta que cayó hasta abajo y se perdió. Y es lo que le ha pasado a todos los que han querido exterminar al pueblo de Israel, de alguna o de otra manera. Pero ¿qué querían ellos? Leshakehan Torataj. Así empieza. Leshakehan Torataj uleaviran mi jukeret zonaj. Ellos querían que olvides a la Torah y que olvides todos los preceptos de la Torah. Como todos saben que no nos dejaban hacer Berit Milá, no dejaban cuidar Shabbat. Incluso a los niños que en aquellas épocas bebían en unas cantimploras que estaban hechas como tipo un cuerno de toro, escribían afuera del cuerno, así decía, no tenemos parte en Torat Israel. En la Nujelek Betorat Israel. Ellos querían de alguna manera borrarte que existe el concepto de Torah, o sea, vive de una manera liberal. Que tristemente esto generó que mucha gente cayera con los mitiavnim, pero había aquellos que les llamaban los hashmonaim, los cuales de manera absurda, porque era ilógica, enfrentaron una guerra, gente que no sabe de guerra, gente que está más en el midrash que en el ejército, que se metiera a guerrear contra ellos, y pasó. Sí, pero ahí era ilógico. Era ilógico ganarle cuando ellos tienen el poder, tienen la grandeza, tienen la fuerza, y uno no sabe ni siquiera cómo sacar un rifle. No estaban enseñando, ellos eran Kohanim, estaban en el Bet HaMikdash, tenían otro tipo de. Digo, como paréntesis, creo que vale la pena comentarles esto, es un paréntesis, vale la pena, porque creo que a todos nos serviría mucho. En una ocasión, esto es una historia real, pero tiene mucha enseñanza. En una ocasión
les estoy hablando en los tiempos del inicio de los Estados Unidos con toda la fuerza, pero todavía no había la modernidad de hoy en día. Los bancos en aquellas épocas eran de otro estilo. Incluso los gerentes de los bancos eran los mismos dueños del banco, ¿no? Y había gente que invertía ahí. Entonces llegó un señor de buenas a primeras y quería sacar su dinero para alguna cosa y le pidió que dentro de 1 o 2 días necesita una cantidad importante de dinero. El dueño del banco, la verdad sí temió que hay algo trama, no le gustó y dijo, necesito semanas para regresarte el dinero, con una intención de proteger su nombre, su banco. Total, el otro en vez de esperarse, lo difama y empieza a decir que el banco está en quiebra, porque ahí está que no tiene dinero para regresarle. Y él decía que no es cierto, no le creen, si le creen, empiezan las acciones automáticamente a bajar. La gente ya no es 1, son 2, 10, 20, 30, quieren sacar su dinero y automáticamente de verdad empezó a entrar en un concepto de bancarrota, de quiebra. Y el señor en cuestión de semanas se le voltea la tortilla y no sabe qué hacer. Y está desesperado. Hasta que toma la decisión que aunque no es lo que hubiera querido, empieza a redactar una carta para enfrentarla ante el gobierno, que tristemente va a presentar que está en quiebra. Y ni modo. Por otro lado está pensando, pero yo realmente no tendría por qué llegar a esto, ¿qué me pasó? Mi vida va a cambiar, ya no voy a ser el mismo, no voy a poder vivir con los lujos que vivía, etcétera, etcétera. Y como estaba tan nervioso, se sale del banco un poquito a tomar aire y en un jardincito que está cerca del banco se sienta y se pone a pensar. De repente se presenta un señor muy bien vestido, como se vestían, ¿se acuerdan en aquellas épocas con los trajes bonitos y chaleco y el relojito con la cadena, el sombrero así bonito de copa, así muy elegante con su corbata, muy bien vestido? Se acerca y le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan triste, preocupado? ¿Tienes cara de...? ¿Qué dice? Que le voy a contar mi pena a este señor. Dice, no, de verdad, cuéntame, veo que eres una persona honesta, ¿qué te pasa? No sabe por qué le abre el corazón, como dice Shlomo Amelech, da'aga belev ish yashena, ¡pum!, se la cuenta. Dicen, no, Shlomo dice que la preocupación de una persona hay que sacarla, aunque no me va a dar una solución, pero el sacarla ayuda. Como decimos en árabe, no sé muy bien, pero fish albo, sácalo. Okay. Total, este señor se desahoga y le dice, no te preocupes, veo que eres una persona honesta, buena, que tiene su banco. ¿Quién crees que soy yo? Le dice el señor así muy bien vestido. Dice, no, la verdad, desconozco, no lo conozco a usted. Si yo soy, creo que se llamaba Jacques, yo no sé, John Rockefeller. Al momento se para, dice, espérame, no sé que estaba hablando con un señor multimillonario. Dice, no, tranquilo, tranquilo, me das buena confianza. ¿Cuánto necesitas para salir de tu problema? Le dijo, $500,000. En aquella época era una cantidad estratosférica. Digo, hoy también, pero en aquella época era una cantidad estratosférica. Dice, no te preocupes, yo tengo fondos. Saca su chequera, hace un cheque y le dice, mira, en 1 año, sin intereses, ¿me lo pagas? Aquí mismo nos vemos, tranquilo, no hay problema. Ve una chequera, dice John Rockefeller, se volvió loco, eso no puede ser, es verdad. Le da el cheque y le da una palmada, tranquilo, que te vaya bien. Se volvió loco. Regresa a su oficina, dice, es un milagro. Agarra el cheque, lo mete en una caja fuerte para depositar, no era como hoy, lo dejó y empieza a hacer cuentas, cómo le va a pagar a la gente, obviamente va a hacer plan de pagos, pues no quiere tirar todo de un jalón. 2, 3 días después sale una shemua, se dice en hebreo, es decir, el ruido, que era mentira, que él no estaba en bancarrota, que realmente tiene dinero para pagar y automáticamente, ¿qué pasa? Todas las acciones empiezan a subir y el señor empieza a pagar con lo mismo que le entra de dinero
por las acciones y por la gente que quiere reinvertir, y en vez de caer en bancarrota, triplica su dinero. Ni simbe ni flauta. Y el cheque está guardadito, ni lo usó. Ya no necesitó meter ese dinero. Ya. Pasa un mes, 2 meses, empieza a crecer y él al año le va a pagar su dinero. Al año regresa al mismo lugar donde se vieron. Le dice, Señor, o sea, lo está buscando, de repente llega el Señor así bien vestido, ¿sí? Señor, la verdad no tengo cómo agradecerle, llevaba el cheque en la bolsa, no sabe, usted me cambió la vida, me salvó la vida, me hizo, no le ha dicho que no ha cobrado el cheque. En lo que está platicándole, llega una enfermera atrás y le dice al Señor, muy bien vestido, le dice, se acabó el recreo, regrésate al psiquiátrico conmigo. Quiere decir que era un demente que se hacía creer Rockefeller. Y le dice la enfermera al banquero, dice, usted también le dijo que es Rockefeller, el millonario, y le entregó cheques diciéndole que se los paga en un año. Digo, o sea, a lo mejor sí se apellidaba Rockefeller, pero no era el rico, ni era un demente, un enfermo, un psiquiátrico. Y todo fue una mentira. Quiere decir que el cheque que tenía en el cajón, en la caja fuerte, no tenía fondos, no servía para nada. Entonces yo me cuestiono, ¿qué hizo que esta persona un minuto antes estaba casi en quiebra y un minuto después sin dinero, porque era mentira? Además había que esperar que se enterara, más que nunca se enteró. Pero ¿qué hizo que él tuviera esa fuerza de hacer los movimientos y demostrar que sí puede y cambiar su situación y crecer y salir de la bancarrota? Es una percepción, pero usted dijo la palabra, que es lo mismo, es confianza en ti mismo. Quiere decir, cuando tú llegas a una circunstancia tal que no confías que puedes lograr algo, de veras no lo vas a lograr. Pero si tú confías que tienes la capacidad de lograrlo con todo y lo que no tienes, aparentemente las herramientas, realmente sí las tienes. Y depende mucho de ¿qué? De que confíes en ti. Rabotay, a veces nosotros, como pasó con los Yevanim, no confiamos, yo voy a poder enfrentar, yo voy a poder estudiar, yo voy a poder cumplir Shabbat, yo voy a poder comer kasher, no puedo. Y simplemente no confías en ti. En el momento que realmente confíes en ti, como ellos, eran pocos, pero dijeron, yo tengo que enfrentar ese problema que viene hoy, que nos quieren quitar el judaísmo, y confiaron en ellos mismos. ¿Y qué hizo Akadosh Baruj Hu? ¿Qué hizo? Los abrió y les demostró que cayeron, como decimos todos los días, vengaste su venganza y entregaste a fuertes en manos de unos débiles. Entregaste a muchos en manos de pocos. Entregaste a malvados en manos de tzadikim, impuros en manos de puros y burlones. ¿Saben qué es Zedim? Zedim beyados que torateja. Los que se burlan y te hacen creer que la Torah no sirve. Los que estudiamos Torah, a veces uno dicen, ¿qué hace él? Nada más calienta la silla, no hace nada, no sirve para nada. Sí, hay gente que se burla, y esos, cuando tienen la característica de confiar en sí mismos, que es lo que están haciendo correcto, enfrentan, y en contra de todas las cosas la situación va a salir a beneficio de quien confía en sí mismo. Pero aquí quiero llegar para entender lo que sigue del Tehilim, que realmente Boreolam dice al final, aquí en el Ananesim, dice que todo esto viene, Baruch Hashem, que recobramos el Bet HaMikdash, purificamos el Bet HaMikdash, prendimos las velas de Hanukkah, y estos días se establecieron para enaltecer y agradecerle a Boreolam por los milagros grandes que nos hizo y que nos hace. Y quiero explicar, que nos hace, que Boreolam nos vuelve a buscar. Quiero explicar a qué me refiero.
Esta historia la vi esta semana y me dejó muy impresionado, por eso la quiero comentar. Tristemente, 2 personas sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Todos saben que esta semana vivimos una Shoah nuevamente en Australia. Vivimos una triste situación en Australia en la cual tristemente mataron de manera brutal. No se puede creer lo que sucedió en Australia. En la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, hubo 2 personas que se salvaron y se fueron a vivir a Australia. Así pasó, como fueron otros a México, Estados Unidos, a donde fuese. Hubo 2 que se fueron a Australia y en Australia se conocieron, los 2 sobrevivientes de la guerra, se casaron, pero nunca quisieron revelar ni al mundo ni a sus propios hijos que son Yehudim, porque venían con un trauma impresionante de no querer enseñar el judaísmo. Lo aleno, lo que vivió esa gente fue un infierno, lo aleno. Y al mismo tiempo empieza a trabajar de la nada, no tenía un centavo, pero Baruch Hashem Boreolam le abre la verajá y empieza a irle bien y se hace rico a pasar los años. Y su primer hijo, cuando llega a la edad de bar mitzvah, él nunca le reveló que es judío, nunca le reveló que hay que hacer un bar mitzvah, pero dice, no sé decirle, no sé, porque no lo cuenta en el Sipur, la verdad no sé. Pero él nunca reveló su judaísmo a nadie, ni a su propio hijo. El hijo vivía como no judío. Le dice, mira hijito, llegas a un cumpleaños importante, no sé qué le explicó por qué era importante más que otros, pero te voy a regalar lo que quieras. Vas a ir conmigo al centro, a no sé dónde, hay muchas tiendas, escoge lo que quieras, una cosa, lo que quieras, y te lo voy a regalar. Baruch Hashem tenía posición. El niño se emocionó, va con el papá a las tiendas, y justamente pasó por una tienda de judaica. Y era el tiempo de Hanukkah. Es una historia está impresionante. El que lo contó es de confiar que es una historia verídica. Y le dice al papá, mira papi, ¿podemos entrar a esta tienda? Y el papá le dice, pues, ¿qué vas a encontrar aquí? Puras cosas que no tienen que ver con nosotros. Papi, me llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención? En la vitrina afuera habían muchas Hanukkiyot de Hanukkah y una en el centro que le llamó la atención. Okay. Entraron, él dijo, pues papá, tú dijiste lo que yo quiera, ¿no? Entró. Y entonces ve la Hanukkiyá, es una Hanukkiyá no tan grande, o sea, un poco grande, poco, a comparación de otras, pero era una Hanukkiyá que se veía que estaba hecha con retazos de madera o de, así cosas, o sea, era como armada, pero no era unificada, unánime, ¿sí? No era todo igual, era como que, y le llamó la atención al niño, él no sabe por qué. Le dice, papi, esto me gusta. Él no sabe por qué. Le gustó esa Hanukkiyá. Dice, hijo, esto, te puedo comprar, no sé, juguetes, ropa de marca, no sé, otras cosas. No sé si había en ese momento, pero ¿qué quieres? ¿Por qué eso? Papá, no sé, esto me gustó, quiero este regalo. Va con el dueño. El papá no quería también enseñar que le está ocultando algo. Le dice, mi hijo quiere esta Hanukkiyá, candelabro, ¿cuánto cuesta? Dice, no, esa no está en venta. Dice, ¿por qué? Se le voy a explicar. Esta yo la tengo nada más como reliquia en mi tienda. Yo soy hijo de un sobreviviente de la guerra y esta Hanukkiyá la hizo un sobreviviente de la guerra, que no sé quién es, llegó a mis manos, pagué por ella y me recuerda y me conecta con mi familia que perdió él tristemente en la guerra. Dice, sí, pero todo con dinero se arregla. El papá ya se encaprichó cuando escuchó que viene de la Segunda Guerra y él mismo es sobreviviente. Dice, bueno, ahora sí la quiero, pero no revela el motivo de por qué. Dice, bueno, te doy $10,000. Espérate, o sea, sí son cantidades. La verdad no quiero venderla. Le ofreció 15, 20, se la soltó. $20,000 no se ganan en cualquier momento y él tenía dinero, se la vende. El niño feliz se la lleva a su casa, la pone en su cuarto, feliz, la observa, la ve. 1, 2, 3 días después, no sé cuánto, agarra la menor, está viendo el niño, se resbala
se cae y obviamente como estaba muy frágil, se desmorona y se rompe, se hace pedazos. Y el niño, pues es su regalo de cumpleaños, se pone a llorar. El papá llega, lo ve y dice, papito, ¿qué pasó? Dice, bueno, no te preocupes, vamos a tratar, pues le costó mucho dinero, vamos a tratar de reconstruirla. Pero lo interesante, aquí viene lo más importante, que cuando están reconstruyendo, tratando de volver a armarla, de uno de los brazos de la menorá cae una hoja, una hojita pequeña, escrita. Entonces el papá, que sabía alemán o polaco, no sé en qué idioma estaba escrito, ve la hojita, la empieza a leer, empieza a llorar y de la emoción se desmaya. Cuando lo despiertan, dicen, es que no puedo creer lo que estoy viendo. Esa hoja era la letra de su padre de él. Y él mismo dice así, esta Hanukkah la estoy haciendo con mucho esfuerzo, dedicación de meses, porque sabemos que viene la fiesta de Hanukkah, y no sé si siquiera la voy a aprender un día, porque a lo mejor lo matan, y no sabe si aunque la aprenda el primer día va a llegar la segunda, pero yo le pido a quien le llegue esta menorá, que nunca apague la luz del judaísmo, de la Torá, y que se mantenga y que siempre tenga la presunción y la grandeza de sentirse yehudí. ¿Y él qué hizo? El papá, ¿qué había hecho hasta ahorita? Justamente apagar esa vela del yehudí, justamente al revés. Y justo Boreolam le mandó un hijo en el día o en los días de su bar mitzvah, que le entró a esa kedushá de Yehudí y ve justamente esa menorá, que llegue a su casa para que de alguna manera retorne. Sí, y a partir de ahí retorna, empieza otra vez el camino y Baruch Hashem retoma lo que es el Yahadut, porque nuestro judaísmo no es judaísmo si no hay Torah. Así dice Rav Saadia Gaón, en umatenu umá ella betoratá. El judío, el yehudí, es porque hay Torah y porque hay mitzvot. Si no, no hay judaísmo. Y ese es Hanukkah. Lehalel u lehodot. Lehalel es alabar a Boreolam, reconocerle y agradecerle por lo que sí somos, por lo que sí tenemos. Y por ver que Boreolam, cuando uno quiere mantener el judaísmo una y otra vez, ¿qué va a hacer Boreolam? Te va a abrir las puertas para que esto se logre. Y cuando hay guerras absurdas que no ganas, aparentemente, Akadosh Baruj Hu va a hacer de alguna u otra manera que se logre volver a salir adelante. Y dice David Amelech en el capítulo 35, dice, cuando tristemente él se enfrentaba con un enemigo en aquella época llamado Shaul, ¿sí? Y Shaul Amelech, tristemente, que lo quería matar, yo les hago una pregunta, ¿David Amelech lo podía enfrentar y matarlo? Claro. Si David Amelech mató a Goliat y a otros, a un oso y a un león, claro que David Amelech tenía la capacidad de enfrentarlo y de matarlo. Pero ¿qué decía David? No, porque yo no uso la fuerza para lo que no es correcto. Él está mal, pero yo no puedo matar cuando sé que está mal, en él. Porque también Shaul era un tzadik que en ese momento estaba equivocado y tenía, como le llaman, la mará shejorá. Le entró la shejorá, y lo quería matar. Y David dice, yo no lo puedo matar. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hizo David Amelech? Le David rivá shemet yerivai. Entonces tienes tú que pelear mi pleito, porque yo no puedo hacerlo, porque sé que hay cosas que no están bien. Y cuando ves que hay un enemigo, en este caso como Shaul, que quiere hacerle un daño, hubo otros similares. ¿Quién era? Doeg Adomí, ya lo contamos atrás, que Doeg Adomí lo quería matar, lo difamó contra Shaul y por eso mataron a toda una ciudad. Había otro que se llamaba Jitofel, y así sus hijos. Va a matar a su propio hijo, a Absalom o a Adoniyahu, que le querían quitar el reinado. Él dice, por favor, Boreolam, tú necesitas en este caso, que yo no soy quien, tú sabes cómo manejarlo. Rivá shemet yerivai lehamet lohamai. Y que él, por favor, empiece la guerra. Aquí, Rabotay, se divide este capítulo
en 5 peticiones diferentes que David le hace a Kadosh Baruj Hu. La primera es, Borei Olam, yo prefiero quedarme en mi casa, yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero enfrentar a nadie, yo no quiero guerrear y menos escapar. Entonces te pido, Borei Olam, ahí te lo encargo. Pero Rabotay viene, ocasiones que todos hemos visto, porque cada quien tiene que transmitirlo a su vida personal, que hay ocasiones que tristemente no sucede eso. Y ves que las cosas empiezan a caminar de tal manera que tienes que enfrentar el problema. En este caso, la guerra. Y dice el Pasuk Bet, la segunda petición, y si tengo que guerrear, ahazek magen betzina, ayúdame a que agarre ¿cómo se dice? El escudo con fuerza y no se me vaya a caer, porque si se me cae, pierdo la protección y lo pueden matar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Borei Olam, por favor, yo todo dependo de quién, todo dependo de ti, necesito que me ayudes a tener fuerza para poder defenderme o poder lanzar la flecha de manera correcta. Bekuma be'ezrati, pero tú, Borei Olam, siempre tienes que estar a mi lado. Yo no sé hacer nada, yo no puedo solo. Pero hay ocasiones que ni siquiera la guerra me funciona. La petición primera no funcionó, la segunda tampoco. Y la situación me obliga a escapar. Y dice David Amelech, ¿por qué? No sé. A lo mejor porque no soy digno de que me hagas tú todo, sino tengo yo que enfrentar, o inclusive que escaparme y empezar un proceso de dificultad y de errante. Veharek hanit usegor likratro defai. Y si ya tengo que escaparme y me tengo que mover, porque así decidiste, y no cuestiono tus caminos, nada más no me sueltes. Déjame vivo y ayuda, quiere decir que tú hagas, a que no caiga en sus manos. Emorle nafshi, pero que siempre en mi corazón esté Yeshuatech ani. Que la salvación viene ¿de quién? De ti. Pero no sé en qué situación, si es nada más pedir y que tú lo hagas todo, si es enfrentar al enemigo enfrente o es escaparme de él, que son situaciones distintas. Pero yo le pido a Borei Olam, Emorle nafshi Yeshuatech ani, de que yo siempre logre salvarme, pero por medio de quién, de Akadosh Baruj Hu, y que reconozca que el único que hace todo es Akadosh Baruj Hu. Viene el pasuk ahora Dalet Hei Vav y empieza a decir una cuarta petición, que todos estos enemigos se apenen de que no lograron hacer lo que ellos querían, que siempre hay un ángel que me proteja y que empuje a que esos enemigos se vayan, y de que ellos caigan en la oscuridad y en el problema, y no yo, porque los malos son ellos, no yo. Y vean cómo dice, llevó sobre Ikalemu, que se apenen y que se desprecien, mevakshen nafshi, los que piden en contra mía, yasogu ajor, que vayan para atrás, beyachperujos berraati, que se entierren los que piensan mal de mí, que decir que se terminen, y yukemot lifnei ruach, que sean como el viento, umalach Hashem doje, y que hay un ángel, Hashem mándalo a ese ángel que los empuje, que los aleje hacia atrás. Yehid arkan hoshech, que su camino sea oscuro, quiere decir que no puedan ver para hacer daño a nadie. Behalaklakot umalach Hashem rotfam, y hay un ángel que siempre los esté empujando y que los haga resbalarse. ¿Qué es halaklakot? O sea, que se resbalen. Malach Hashem rotfam, para que al final ellos no puedan volverse a levantar. Y viene el pasuk Zain, el Zain y el Het, y viene la quinta petición. Otra vez, la primera, que no guerré, y la segunda, si guerreo, que gane. La tercera, si me tengo que escapar, que lo logre, pero todo siempre que yo sienta que el que está haciendo todo es tú, Borei Olam. Pero ¿sabes qué? A esos enemigos, quítalos, aléjalos, empújalos, y que siempre estén en la oscuridad, para que no le hagan daño a nadie. Y dice, ¿sabes por qué? Porque tristemente yo no hice nada. No es justo. ¿Por qué me están a mí persiguiendo si yo nunca fui malo con ellos, ni le hice daño a nadie? Te pido, Borei Olam, ¿saben cuál es la quinta petición? Compórtate con midá que neged midá. Quiere decir, con la misma vara que mides, que sean medidos. Quiero hacer un paréntesis, el que estuvo aquí en Shabbat,
escuchó una plática muy importante y muy interesante de lo que es el concepto de midá keneged midá. Sí, de lo que es con la misma vara que mides serás medido. En breve, no voy a alargar, pero es un tema que vale la pena escucharlo. ¿Por qué está escrito que Akadosh Baruj Hu, cuando nos va a juzgar a nosotros, dice, nos va a hacer din vejeshbon? ¿Qué es din? Juicio. Heshbon, cuentas. ¿Qué viene primero? Cuentas y después el din. ¿Por qué dice al revés? Tiene que decir, primero va a ser cuentas, debes, no debes, y después va a venir la sentencia, para bien siempre, para todos. Pero dice al revés, din y luego heshbon. Dicen Jajamim, escuchen, está muy fuerte, pero es real. Dicen Jajamim, según como tú mides y juzgas a los demás, así Dios te va a juzgar a ti. Quiere decir, si hay otro que te hizo un daño, X cosa, y tú dices, pero yo tengo la razón. Y entonces va a haber como los hermanos de Yosef que se metieron con Yosef y decían que tenían la razón. Dije una frase en la casa de una persona que siempre está peleando con su esposa. Y dice la frase así, vamos a poner un letrero que diga, aquí habita el que siempre tiene la razón, con la que siempre tiene la razón, pero siempre gobierna el pleito y la discusión. Entonces, ¿qué gané tener la razón si siempre hay discusión? Nada. Dice, pero más fuerte, dice Akadosh Baruj Hu, tú buscas siempre tener la razón y pelearte, quiere decir que a ti te gusta el pleito, a ti no te importa estar en el shalom, ¿por qué te voy a mandar cosas que te den shalom? Porque hay midá keneged midá. Hay la misma vara que tú mides serás medido. A ver, ¿puedes repetir eso? Si tú no comprendes a los demás y siempre dices tienes la razón, y que si estás dispuesto a vivir en un pleito, entonces no te mandará Boreolam la manera de vivir tú sin problemas y pleitos, porque es la manera en que tú juzgas y haces con los demás. Está fuerte. Hay que aprender a tener un poquito más el concepto de al tiye tzodek, tiye jajam. ¿Sí me expliqué? No es buscar tener la razón, porque de la razón no se come ni se vive. Hay que ser más inteligente y saber que te resbale, no pasa nada. ¿Y saben lo difícil que cuesta convencer a la gente? Les digo, es difícil. Es que yo tengo la razón. Es que es injusto lo que me hizo. Pero ¿y qué vas a ganar? ¿Destruir a tu familia? ¿Dividir a los hijos? ¿Que te cueste dinero? Pues es barato si cuesta dinero, pero tener a tu familia unida. A veces nos cuesta. Entonces dice, regreso, hay midá keneged midá, y dice Boreolam, ellos me juzgaron para mal y me pusieron trampas. Escuchen esto, ¿qué es la trampa? Que caiga yo en alguna para que de alguna manera me agarren desprevenido. Boreolam también haces lo mismo. Escuchen qué bonito. Kihinam tamnun li shahat. Ellos en vano me pusieron trampas, ¿sí? Hinam jaferul en nafshi, sin motivo me cavaron pozos para que me caiga sin que me dé cuenta. Por eso a ellos teboehu shoah. Aquí viene la palabra shoah. Tráiles oscuridad. La shoah es la oscuridad que hubo. Pero ¿de qué manera? Shoah lo yeda. Una que ellos tampoco se la imaginaran. De la misma manera como me juzgaron, júzgalos tú a ellos. Y que ellos sin darse cuenta que Boreolam los haga caer como beristó a Shertamán Tilkedu, con la misma trampa que ellos quieran que yo caiga, que ellos se caigan. Besoay y polva, y con esa oscuridad que ellos caigan. A los enemigos, sí, por eso decimos, cuando yo no voy a pelear, porque yo no soy ese hombre de pelear, de matar, de romper, yo no soy ese. Y no porque no pueda, porque el Yehudí no está hecho para pelear, para matar. Entonces, ¿yo qué te pido? Hazlos que caigan por sí solos, en la misma trampa que ellos querían hacerme caer. Y entonces, si Boreolam me escuchas, ¿sabes qué va a pasar? Viene el pasuk Tet y el pasuk Yud y me dice, Nafshita Gilba Hashem. Entonces me voy a alegrar, te voy a cantar Boreolam Tasis bi Yeshuato, porque veo que me escuchaste. Y viene el pasuk tan conocido de Kolatz Motai Tomarna. Todo mi cuerpo va a alabarte y agradecerte. O sea,
con mis ojos, con mi nariz, con mis oídos, con mi boca. Todo el tiempo voy a ver cómo veo la grandeza de Dios, cómo escucho la grandeza de Dios, cómo hablo de la grandeza de Dios. Y de ahí viene el motivo que en el rezo, el mundo yehudí, ¿qué hace cuando reza? ¿Por qué se mueve? Porque uno se mueve hablando con Boreolam, porque dice, el alma se mueve. No soy un así parado, sino estoy hablando con el alma y el alma se mueve, ¿sí? De manera obviamente discreta, no haciendo movimientos raros, ¿no? Pero movimiento normal en el cual manifiestas el alma. Está hablándole a Dios, Mika moja, ¿quién es como tú? Matzil ani mehazak mimenu. Salvas al pobre del que tiene más fuerza. De ani beevión migos de Eloi, que no abusen de la gente pobre y le roben lo alenu, lo que es de ellos. Pero ¿qué pasa después de esto? Viene del pasuk Yud Aleph hasta el pasuk Tet Zain y habla de la grandeza de la maldad. Dice David Amelech, ¿sabes por qué te pido? Que usted preguntó, ¿cómo voy a pedir en contra de ellos? Sí, te voy a explicar por qué. Dice, porque Yekumun ede Hamas, asher lo yadati ishaluni. Dice, esos malvados me agarran en tres cosas. Número uno, me quieren quitar el dinero que no les corresponde, sino que es mío, pero me lo quieren robar. Yekumun ede Hamas. Y traen testigos falsos para decir que el dinero que yo tengo no es mío. Y realmente es ¿qué? Es una trampa. Conocen gente de ese tipo que tristemente lo que quiere es abusar de la gente inocente o que son buenos y les quitan, como todos los que engañan en las redes sociales, ya saben, que préstame 10,000 pesos cuando agarran los WhatsApp y todas esas cosas. Lo yadati yishaluni, me piden y yo no sé contestar. Hay gente peor. Yeshalmuni ra'ata hatová. Shekol de nafshi, quiere decir hay gente que quiere quitarme la vida, lo aleno sin motivo y sin razón, como lo que vimos, lo aleno el domingo pasado, lo aleno, empezar a matar a gente sin razón. Y Shalmun Ra'ata Hatová, pero ¿qué crees? El problema no es nada más lo que quieren la vida de la gente o el dinero de la gente, es lo malagradecidos que son. ¿Sabes qué hice yo por ellos? Eso es lo más duro. Cuando se sienten que fuyeto va, cuando una persona siente que el otro que tanto diste fue un mal agradecido, empieza a decir, Ani, Bajalotam, cuando ellos se enfermaban y tenían problemas, vean la grandeza de David Amelech, Lebushisak, me vestía de ropas de duelo, de manera figurativa, y Neti Betzom Nafshi, ayunaba, ¿para qué? Utfilati el Hekita Shuv, y pedía por ellos, pero veo que no les importó. Hashem, cuando yo necesite esa tefilá que la tienes guardada, que rebote hacia mí para que yo siempre esté bien, siempre esté sano. Pero yo pedía por ellos. Yo pedía que rea, que ajli. Eran como amigos, yo los trataba bien. ¿Ya me entienden? A veces lo peor es cuando uno siente la traición de alguien que tanto quieres y que te voltea la cara. Y dice que rea, que ajli, it alachti, que Evel em koder sajoti, dice yo me comportaba con ellos como un duelo, que cuando pierde a la mamá está dolido y preocupado y pide a Kadosh Baruj Hu, así yo hacía con ellos y pedía por ellos. Pero ¿sabes qué es justamente esa gente? Vimos ahí que los recibían en sus casas. Les daban provisiones, los llevaban al doctor. Ellos mismos, ¿qué hicieron? Betzalí. Y cuando yo caí, cuando yo necesitaba el apoyo y cuando me veían tirado, Samhu bene Esaf, se alegraron, se unieron para buscar mi mal. Eso es horrible. Nesfu alay nehim beloyadati. Yo no sabía por qué, yo no les hice nada. ¿Qué es lo que nos pasó el 7 de octubre? No entendíamos, pero ¿por qué si no te hice nada? Fui bueno contigo. Kare'u velodamu. Y ellos empezaron a burlarse y no se paraban de burlar de lo que hicieron con nosotros. Lo aleno. A esos claro que se puede pedir. Lo aleno que les... Behanfela agemaog harok alay shinemo. Quiere decir, ellos, para quedar bien, vamos a ir con otros países o con otras personas para recibir algo de ellos, con esa intención nos voltearon la cara cuando habían recibido tanto bueno de nosotros. Por eso viene el pasuk Yud Zain y el Yud Het y dice, Hashem,
Kama tir'e, ¿cuánto vas a ver que nos hacen y dejas que siga pasando? Ashiva nafshi misoehem, ya que se termine. Boreolam, por favor, ya tira a esos enemigos. Mi kefirim yahidati. Y si Bezrat Hashem lo vamos a ver, que lo veamos pronto. O deja kahal rab. Lo voy a agradecer en público, ante mucha gente. Be'am atzuma haleleka. Qué bonito pasuk. Ante todo el pueblo te voy a enaltecer, Boreolam. Otra vez repito el pasuk porque está hermoso. O deja kahal rab. Te agradeceré ante el público. Be'am atzumi, con mucho pueblo. Haleleka. Te voy a enaltecer. Pero ¿qué crees, Boreolam? Por favor, ya no dejes. Alis mejulio yevai sheker. Que ya dejen ellos de alegrarse por la mentira. Son ejinam, me odian sin motivo. Y kretzu ain. Que ellos siempre cierran un ojo para decir al otro, vamos a abusar de él. Kilo shalom yedaberu. No te hablan con la verdad, te hablan en dos ¿qué? En dos caras. Son hipócritas. Ve al rigue eres dibre merimot yehashovun. Beyarjibu al pijem. Y ellos al final se alegran. ¿Y qué dicen? ¿No hacen así? ¿Lo aleno? Ra'ata eneno. Ni qué bueno lo que vimos. Acá tú sabes la verdad. Ra'ita Hashem al tejerash. Tú, Borán, sabes la verdad. No te quedes callado. Al tirhak mimeni. No te alejes de mí. Ha'ira ve'akitza le mishpati. Elokai va Hashem le ribi. Que si Borán es el único que realmente puede pelear nuestra guerra. Por eso, shofteni ketzitkateja Hashem. Elokai ve'alis mejuli. Haz las cosas, como diciendo, con la rectitud y que ya no se alegren de vernos caer, Haz Shalom. Termina aquí el Tehilim, estoy saltando los últimos pesukim. Yaronu beismeju hefzetitki. ¿Sabes quién sí quiero que se alegren? Los que buscan mi bien, los que sí me quieren, los que están buscando ver lo positivo del clan Israel. Beyombru, y que digan tamid, Igdal Hashem, que se enaltezca Boreolam, a jefe Shalom Abdo, que él quiere siempre la paz de sus sirvientes, los que verdaderamente queremos el estar cerca de Boreolam. Y entonces yo, Ulshonite Hetzit Keja, Kolayom Teilateja, yo siempre estaré alabando y enalteciendo a Boreolam. Voy cerrando la idea, me quedan 10 minutos para el otro pere que está cortito. Que si aprendimos hoy, interesante, que cuando hay una persona que está seguro de sí mismo, puede enfrentar cualquier cosa. Pero tienes que tener seguridad de ti mismo, de quién eres y de cómo lo puedes enfrentar. Y Boreolam en la fiesta de Hanukkah nos ha enseñado que hay que lehalelu leodot, hay que enaltecer y agradecer a Hashem. ¿Por qué? Por lo que sí somos, por lo que sí tenemos, por lo que sí hemos peleado y enfrentado, de mantener el judaísmo siempre en alto, la Torah Kedoshá, las mitzvot, y no Haz Shalom, tomar la línea de la era helénica de los Yevanim, que lo que querían era el liberalismo y que no era Torah y mitzvot. Haz Shalom. Esa es la luz de Hanukkah, que no nos apaguemos. Pero viene David Amelech y le pide, yo sé que mi naturaleza no es pelear, entonces te pido varias cosas. Por favor, que no necesite pelear. Y si ya me enfrentas a la guerra, cuídame que no me caiga. Y si ya tengo que escaparme, cuídame que nunca pierda de mí, que el que me salve en cada momento es Akadosh Baruj Hu, pero que esos enemigos que no se mantengan, que no se burlen, que no sigan con sus tramas y con la misma vara que ellos miden, tú mídelos a ellos y que se caigan en una oscuridad que no se puedan levantar, para que yo pueda alabarte a ti, Boreolam, y pueda enaltecer y decir, es Akadosh Baruj Hu el que nos mantiene y nos da la línea a lo largo de la historia. Esto se ha repetido a lo largo de la historia. Pero ¿sabes qué? Lo más duro es cuando vemos a gente, lo aleno enemigos, que tristemente se hacían pasar como gente querida. Y tristemente la desgracia más grande es cuando ves esa traición, tanto en tu dinero como en la vida misma o como en la burla de lo que ellos hacen cuando logran ese tipo de atrocidades que hacen, lo aleno. Y que llegue el momento en que todos podamos cantarle a Boreolam y enseñarle la verdadera línea del Yehudí y de enaltecer el nombre de Akadosh Baruj Hu. Pero continúa este pere que dice, ¿sabes dónde está la diferencia? Dice David Amelech. ¿Por qué hay oivim? ¿Por qué hay gente mala? ¿Y por qué hay un tzaddik?
Viene David Amelech y dice en el Perek 36, y dice, Lamnatseach le Eved Hashem le David. Lo primero es que hay que aprender a ser un siervo fiel a Boreolam. ¿Qué me refiero? Todos tenemos este concepto que se llama Yetzer Hara. Y explico, ¿qué es el Yetzer Hara? El humano, a diferencia de todos los seres vivientes del mundo, si es el reino animal, si es las aves, si son los peces, todos, inclusive los ángeles, no tienen este concepto de tomar decisiones, hacer o no hacer. Hay un chip que ya está metido y que el animal se quedará animal, el ave, ave, el pez, pez y el malaj, malaj. Ni sube ni baja. El humano tiene la fuerza de decisión de decir, ¿hago o no hago? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me conviene o no me conviene? Y hay una vocecita interna que te dice que dejes de ser siervo fiel a Dios. Neum pesha le rasha. Hay tristemente palabras del Yetzer Hara que se llama Neum. Neum es como el discurso del malvado rasha de Kerev Libi, adentro del corazón, y dice, en paja de Elohim le negedenai. No, Dios no te va a hacer nada, no va a pasar nada. Aunque no cumplas la Torah, aunque hagas lo que hagas, mates gente, hagas en contra, todo, no cumplas, no pasa nada. Let din belet dayan. No hay juicio, no hay juez, no hay nada. Dice, Kihelik elav beenav. Pero más quiero que sepas un punto. Limtzo avono lisno. Todo ese vocecita interna que está dentro de ti, no eres tú. Es alguien que se llama el instinto negativo, que te embellece las cosas, te hace creer que te conviene, pero el primero que te va a ir a acusar es él. Y el que le va a decir a Boreolam que lo hiciste es él. Kiejelik elav be'enav. Te hace ante tus ojos que te quiere, te conviene. Es una vocecita interna, pero no eres tú. ¿Y sabes para qué lo hace? Limtzo avono. Para que encuentre el pecado que ya lo hiciste, lisno. Porque te odia, no te quiere. Y lo único que está buscando es ir a acusarte con Boreolam y que te haga caer. ¿Pero qué logra? Que dibre piv aven umirma. Hadale askile etiv. Hasta que llega un momento en que esas palabras te convencen y te hace creer que es lo que vale la pena. Hadale askil. Y dejas de pensar en lo correcto, te empiezas a alejar del musar. Ay, el jajam dijo, no importa, incluso llegan las burlas, no pasa nada, son unos exagerados. Y entonces, cuando va a dormir, aven yachshov al miskavo. Ya piensa en otras cosas. Y tiatzev al derech lotov, ya se encaminó por otro camino, que es un camino no bueno. Ra loim as. Y ya no ve la parte mala del camino en el que estás. Explico, quiero explicar un punto. No está hablando específicamente aquí de los que vemos y sabemos que son malvados. No, los que aparentemente están bien. Y de verdad no van a hacer cosas drásticas malas, pero simplemente no van en el camino y dicen, eso de Kippur es una exageración, Shabbat no necesita, Kasher, ¿para qué? Y es un derech lotov. Pero hay algo que te dice Boreolam que a ti te conviene y esto te hace creer que no es lo bonito. ¿Cómo te vas ahorita de vacaciones al crucero o no sé a dónde? No vas a comer nada. Mañana Dios perdona, mañana, luego empiezas, no pasa nada, no importa. No dejes que te lleve a un camino. ¿Y dónde se demuestra la fortaleza del yehudí? Justamente ahí, cuando sales de tu núcleo normal, cuando no estás con las mismas características de todos los días y te mantienes, tu tefilá es tefilá, tu shabbat es tu shabbat, tu kasher es tu kasher, y vas en el mismo camino. Y dice, Hashem be'ashamayim chazdeja, emunateja chehakim. Hay personas que a lo largo de la vida, tristemente no regresan, y Dios les tiene mucha paciencia. Be'ashamayim chazdeja, emunateja chehakim, y todos los días que decimos, Modeani lefaneja, Rabá emunateja, tiene mucha confianza que mañana será un mejor día. Nunca se cuestionaron por qué Dios nos creó que tengamos que dormir. Moharam. ¿No sería mejor vivir así? ¿Cómo? Sale que de 120 años que vivimos, una tercera parte de la vida me la llevé durmiendo.
Si duermes 6, 7 horas diarias, a lo largo de la vida, es la tercera parte de la vida, estoy dormido. ¡Haram! ¡Haram! Mejor aprovechar, hacer muchas cosas buenas. Bueno, pero ¿por qué Hashem lo creó de esa manera? O sea, Dios podía haberlo creado diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando te duermes y te paras en un nuevo día, no te fijes en el de atrás. Lo que hice mal ya se fue. Ya dormí, ya empiezo de nuevo. Tienes fuerza de empezar. No creas que no hay fuerza de empezar. Sí puede, y todos los días Dios te... Claro, las dos, Hazaco Baruch. Pero quiere decir, no creas que porque fui mal ayer, antier, anteayer, ya no puedo empezar. Mucha gente que dice, ya no puedo empezar. No, lo que pasó ayer no tiene relación con hoy. Ya dormí, ya amaneció, ya es otro día, puedo empezar, como decimos aquí, borrón y cuenta nueva. Por eso, ya acabo, faltan 3 pesukim. Tzitkate hakehare el. Tus favores, tu Boreolam, son grandiosos. Mishpateja, Barminan, los juicios que no entendemos, son Tehom Rabá, eso sí, no los podemos entender. Pero Adamu Behemá Toshia Hashem. La persona y el animal los salvas. Perdón, ¿qué tiene que ver aquí el animal? Escuchen, otra vez. Adam Ubehemá Toshia Hashem. Dios salva a los humanos y a los animales. ¿Quién habló de animales? ¿Para qué me metes al animal que lo salva? Escuchen bien. Hay Adam que se comporta como Adam y hay Adam que se porta como Behemá. Explico. Hay el concepto de Nefesh HaBehemí, el alma animal. Quiere decir, no hay nada espiritual. Todo es terrenal, todo es mundano y no hay ninguna conexión. Y hay Adam. Adam es de la Shon Adamele Elión. Me quiero comparar a algo más espiritual, crecer. Y dice a los dos, Dios les tiene paciencia y Toshia Hashem, y los salva, porque todos tenemos una oportunidad de volver a empezar. Entonces, Maya Karjas deja Elohim, qué grande eres, acaso jugó con nosotros. Ubene Adam Etzel Kenafeja y Jesús, porque tú quieres a todos abrazarlos y que todos logren estar junto contigo. Irveyun Mideshen Beteja, que tengamos el deleite de lo hermoso que tienes en tu casa de manera figurativa que nos puedes dar. Benahal Adaneja Tashkem, y lo más hermoso de lo que sale del Gan Eden nos quieres dar. Entonces, Kimehame Kor Haim, porque ¿de dónde viene la vida? No nomás la vida terrenal, lo que nosotros somos eternos. Siempre digo tristemente que no haya en una Levayá o en un Betabelim. La persona no muere, el cuerpo descansa, pero la persona es eterna. Dice, Imehame Kor Haim, de la vida eterna, Beoreja Nir'e-or. Y con esa luz, estamos en Hanukkah, que hay que prender la luz de cada uno, vamos a ver Or, esa luz espiritual de Boreolam que nos dé eternidad. Por eso, termino, Meshojas déjale yodeeja. Por eso, jala ese favor a todos los que creemos en ti. Betzitkateja le yisrelev. Y tu conducta correcta, que la mantengas con los que somos derechos contigo. Y termina. Es lo más importante, ya no puedo ampliar el tema, pero en breve. ¿Cuál es la fuente de todas las cosas que nos hacen caer? La presunción. La presunción. El que te crees que tú eres alguien, que tú tienes algo. El Arizal HaKadosh, antes de fallecer, escuchó su alumno Rav Chaim Vital, que estaba diciendo este pasuk: Al teboeni regel gaava, que no me lleve el pie de la presunción. La Arizal podía presumir, era un tzadik, mekubal, kadosh, tahor, me puedo creer, le decía a Boreolam antes de morir: Al teboeni regel gaava, que no me gane el pie de la presunción. Beyad reshaim al tenideni, y esa mano de los reshaim que no me mueva cuando me quieren quitar mi fe, que no me mueva, porque al último momento de la vida viene el Satán a decirte: te vas a morir, entonces ¿para qué cumpliste Torah? ¿Para qué cumpliste mitzvot? No, que no me mueva de mi fe, de mi fortaleza que tengo de conexión contigo. Pero ¿de dónde viene todo? De la presunción, de lo que uno se cree que porque tiene, si es capacidad mental, si es dinero, si es Torah, lo que sea, la gente se cree que tiene algo. Al teboen y regel gaava, el ser un poco más sumiso
y doblegado ante Akadosh Baruj Hu, y por eso, Sham naflu po'alei aven, los que no trabajan la presunción, caen. Y dice, Dohu velo yachlukum, y nunca se pueden levantar. Los que tristemente no trabajan la presunción y creen que son un don alguien, todo lo tenemos de Akadosh Baruj Hu, todo. Se dan cuenta que David, que era el más grande, todo el tiempo que decía, tú Boreolam, sin ti no puedo, todo lo que tengo es por ti, todo lo que tengo es para que tenga un poquito más de... ¿Mande? Y a Farbaefer. Todo viene cuando de veras sientes y sabes que la fuerza y la vida y todo lo que tenemos viene de quién. Nada más de Akadosh Baruj Hu, que logremos prender esta luz de Hanukkah. El ayer ya pasó, hoy es un día nuevo, se puede empezar. Si tenemos la fuerza, cree en ti mismo y logremos Bezrat Hashem Ber Yeshuot Benejamot. Amén.